Buenas tardes, de nuevo con ustedes en una entrega más de la Crónica TV. Hoy tenemos un programa muy interesante, un poco diferente a lo que habitualmente tratamos y que hicimos salirnos un poquito del tema de la actualidad política del país para tratar con un invitado muy especial temas muy interesantes y que realmente en mi caso personal, como comentaba con él fuera de cámara, me preocupan mucho algunos de los temas que vamos a tratar ahora. Tenemos con nosotros al licenciado Moisés Guillén, psicólogo clínico en formación y terapeuta cognitivo-conductual. Bienvenido al programa, Moisés, qué grato tenerte por aquí. Muchísimas gracias, para mí es todo un placer y un honor y estaré en la medida que pueda respondiendo las inquietudes que tengan. Moisés, mira, como habíamos hablado anteriormente, Moisés es para mí una persona, digamos, especial, si se puede decir, porque es hijo de una persona que me ha ayudado mucho, es una terapeuta, es una psicóloga clínica y realmente yo quiero comenzar diciendo, eh, una de las cosas que más me preocupa del tema de la psicología, de los terapeutas, es que tenemos una falsa idea, una falsa imagen de que todo aquel que va a un terapeuta o que va a un psicólogo tiene problemas, o está enfermo, o como diríamos coloquialmente, está loco. No, no es así. Yo creo que si todos le dedicáramos un tiempo a ir a un terapeuta, a un psicólogo, a veces las cosas fueran un poquito diferentes. Ir a un psicólogo no significa que tú tengas problemas. Ir a un psicólogo significa que tú estás buscando un camino, una ayuda para o tomar una decisión o para salir de una situación o para entender una situación. Moisés, como hablábamos anteriormente tú y yo fuera de cámara, hay muchas conductas que actualmente se están etiquetando como problemas, digamos, psicológicos, un trastorno psicológico. Entonces, a mí personalmente, algo que me llama mucho la atención es desde que hace un tiempo para acá, hay un trastorno, digamos, que para mí fue nuevo, desde hace unos meses para acá, porque no lo veía tanto en las redes. Sin embargo, ahora se ha hecho viral y en todas las plataformas de las redes, todos los influencers siempre sacan ese tema a la colación y es el narcisismo, Moisés. Entonces yo Okay. quisiera que comenzáramos por ahí, antes de entrar en otros trastornos de la personalidad, y me digas si realmente el narcisismo cae dentro del parámetro de un trastorno de la personalidad o es sencillamente algo que, una palabra más, que la gente ha asumido y ahora en todas las relaciones que se mencionan en las redes sociales, nos terminó porque es un narcisista o ella es una narcisista y te dan ciertas características. Te voy a poner un ejemplo que me llamó la atención Sí. esta mañana y es la siguiente, mira, decía, ¿cómo es un narcisista? Es una persona que no tiene paciencia, que quiere tener control en todo, que es cruel con su palabra, manipulador, orgulloso, jactancioso, se comporta con rudeza, busca su propio beneficio siempre, se irrita con facilidad, solo resalta los errores y defectos de los demás y no acepta una verdad que no sea la suya. Ahora, ¿qué tan desorden de la personalidad es eso? ¿O es un problema aprendido o heredado de una formación familiar? Muy bien, hay muchas cosas que hay que aprender a separar. Basándome en esa publicación específicamente, sí, quizás hay ciertos comportamientos que pudiera el profesional de la salud entender que puede ser asociado al narcisismo. Sin embargo, eh, viendo esa publicación en específico, yo no me atrevería a decir el narcisista hace esto, porque esas son conductas que puede tener cualquier ser humano. Tenemos que entender que también tenemos la capacidad de portarnos mal y no significa por eso que tengamos algún trastorno mental. Hay situaciones de la vida que nos llevan a actuar de cierta manera. Entonces, es importante saber que para que una persona tenga el trastorno de la personalidad narcisista se tienen que cumplir ciertos criterios clínicos.
no es tan fácil como yo decir, porque fulano tiene tal o cual conducta, ya, él tiene que ser narcisista. No, se tiene que llevar a cabo una evaluación psicológica adecuada por los profesionales pertinentes que establezcan que el diagnóstico de esa persona es el trastorno de la personalidad narcisista. Y esto es importante entenderlo porque tenemos que entender en principio cómo funciona la personalidad y qué son entonces los trastornos de la personalidad. ¿La personalidad qué es? La personalidad viene siendo esa respuesta automática que damos cada uno de nosotros ante las diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, una situación puntual, hablemos de algo del país. La situación de obras públicas, el puente a desnivel de la 27 de febrero que no termina de concluirse. Exacto. Bien, perfecto. Una persona puede escuchar la información de que el gobierno anunciamos en esta semana que se van a concluir los trabajos. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es cómo yo reacciono a esa noticia. Una persona va a reaccionar y va a decir, ahí están esa gente diciendo mentira otra vez, engañando al pueblo. Exacto. Otra persona va a decir, mira, por fin estamos avanzando, estamos cambiando, las cosas se están tornando. Pero otra persona va a decir, yo ni siquiera le hago caso porque ellos dicen y no. Exacto, a mí no me importa realmente. Pero ¿qué pasa? Cada una de estas respuestas autónomas, no premeditadas, son respuestas que yo doy sin pensarlas. Eso se compone en base a mi personalidad. Entonces, cuando hablamos de un trastorno en la personalidad, hablamos de que la manera en la que interpreto inmediatamente la realidad me puede generar conflictos. Conflictos que pueden llegar a ser graves. Me explico. Imaginándonos sobre todo en el tema de las relaciones interpersonales, que es donde más se manifiestan estos temas de los trastornos de la personalidad. Tenemos que entender, me disculpa que No, tranquilo. se me van un poco las ideas, porque tenemos que entender que cada uno de nosotros, como dije hace un momento, reaccionamos de forma distinta ante una misma circunstancia. Exactamente. Y reaccionamos de forma autónoma, sin premeditarlo, sin pensarlo mucho. Entonces, cuando hablamos de un trastorno en la personalidad, hablamos de que esa forma en la que interpreto la realidad me hace interpretarla de forma inconveniente hacia mí, lo cual me lleva a sentirme con malestar. Por ejemplo, tenemos el trastorno de la personalidad paranoide. Este tipo de trastorno, las características principales es que la persona tiende a pensar que quienes lo rodean de una u otra forma tienen algún plan tramado en su contra. Eso no viene siendo también como una obsesión, ¿no? Sí, claro, como puede. Una obsesión, que todo el mundo está en contra mía, todo el mundo me quiere hacer algo. Claro que sí. Y es muy interesante que usted me lo plantee de esa manera porque también dentro de los trastornos de personalidad tenemos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que debemos diferenciar del trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno más característico de ansiedad generalizada y no tanto de la personalidad. A pesar de que ambos llevan el apellido obsesivo-compulsivo, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo que tiene que ver con ansiedad, se refiere a una persona que tiene pensamientos intrusivos de forma involuntaria que no puede controlar y que soluciona esos pensamientos con conductas compulsivas. Por ejemplo, me entró la idea de que tengo las manos muy sucias. No ha pasado nada que me lleve a tener esa idea, Exacto. Pero voy y me lavo las manos, y me la lavo otra vez y me la lavo otra vez, porque ese comportamiento me va a ayudar a bajar esa ansiedad de sentir que tengo las manos sucias. Ahí estamos hablando de un trastorno de obsesividad compulsiva. Ese es el TOC. Ese es el TOC. Cuando hablamos de personalidad obsesiva compulsiva, ¿a qué nos referimos entonces? Ya hablamos de una persona que su patrón de respuesta siempre va a ser muy esquematizado y muy cuadrado, muy encerrado en sus opiniones. Y se va a manejar en sus relaciones sociales en base a lo que él entiende, a cómo funcionan. Cuando hablamos de una persona con personalidad obsesivo-compulsiva, podemos hablar de una persona, por ejemplo, entre otras cosas,
No, yo me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana, tengo que llevar esta rutina específica hasta las 6, de 6 a 7 tengo que llevar esto, y si yo no llevo esa rutina de vida, porque el problema no es la rutina, el problema es que si yo no hago las cosas así, me siento tremendamente deprimido, me siento tremendamente mal, porque siento que no estoy cumpliendo con el objetivo de vida. Ahí estamos hablando de un tipo de personalidad obsesiva compulsiva. Y así, los diferentes tipos de trastornos de la personalidad lo que nos llevan es a alterar esa visión de la realidad que tenemos. Pero sobre todo enfocándonos en cómo nos relacionamos con las demás personas. Porque si nos fijamos bien, cada uno de los trastornos de la personalidad finalmente, con cómo nos van a afectar más es en nuestras relaciones interpersonales. Moisés, mira, hay una pregunta que te quiero hacer y voy a tomarme el tiempo para ver cómo te la planteo, para ver cómo me entiendes lo que quiero que nos explique a la audiencia y a mí. Mira, en una relación específicamente de pareja, cuando hablamos del tema, veo mucho sufrimiento a raíz de lo que te comenté ahorita en las redes con el tema del narcisismo, y veo que todas las mujeres, más mujeres que hombres, se basan mucho en el tema de que se toman un contacto cero, el tema del contacto cero, el contacto cero, y veo que sufren muchísimo y lo suben a las redes. ¿Cuáles son las características reales, ciertas, de una persona narcisista en una relación? Y si es tan grave, o sea, si ese trastorno de la personalidad, el ser narcisista, es tan grave y tan peligroso, no para esa persona que lo sufre, sino para la pareja. ¿Qué tan grave es y cuáles son las características, no vamos a decir síntomas, características principales de una persona narcisista? ¿Es también tan grave esta patología? Va a depender, porque hablé hace un momento de que los trastornos de la personalidad se refieren sobre todo, no es lo único que abarcan, pero principalmente hablan de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, con las personas que nos rodean. Bien. Partiendo de ahí tenemos que entender que el narcisista, el que tiene el trastorno narcisista, desea también vincularse, como todos los seres humanos, todos tenemos esa necesidad de vivir en sociedad, de vincularnos. Partiendo de esa necesidad de vinculación, el narcisista entonces también buscará personas que vayan afines a su manera de pensar. Ahora bien, ¿cómo piensa un narcisista? Real, de verdad. Un narcisista de verdad. Ya, o sea, con ese trastorno. Entendiendo que un trastorno es un patrón continuo de cómo yo interpreto la realidad, el narcisista actúa de la siguiente manera. Suelen ser personas prepotentes, suelen ser personas egocéntricas, pero con un ego quizás sobreelevado, en el que ellos se creen y se visualizan como capaces de más cosas de las que son objetivamente reales. Y que siempre tienen la razón. Pero ¿cuál es el componente esencial del narcisista? El narcisista necesita rodearse de personas a las que él considere que están por debajo, porque son esas personas las que le pueden dar esa pleitesía que él necesita. Ese alimento. Oigo mucho el término alimento con las personas con personalidad narcisista, que necesitan una persona que le alimenten esa necesidad, porque es una necesidad. Es una necesidad, correcto. Entonces, son personas que tienen una visión alterada de sus logros, entienden que han logrado muchas más cosas y que se los tienen que admirar por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona va a relacionarse, se va a relacionar, como indiqué, con una persona a la que él interprete que está por debajo, es decir, a la que él interprete que se le puede, dicho en buen dominicano, subírsela arriba. Y tú crees, o sea, ya a nivel profesional, el narcisista busca ese tipo de personas. Sí, por supuesto. O sea, es algo que lo hace conscientemente. ¿Estoy buscando este tipo de personas? Conscientemente no. Conscientemente quizás pudiéramos ver a una persona que se aprovecha de ciertas debilidades. Eso te iba a decir, que tengo como la idea de que muchas de estas personas que sufren de la personalidad narcisista
se aprovechan mucho e incluso eh, llegan a identificar víctimas, digamos, y ven Sí, personas correcto. que están pasando por algún proceso de debilidad o de baja en su vida y se aprovechan de esa situación para entonces atraparlas. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El narcisista tiene una actitud. En principio llega como encantador, todo Todo maravilloso, perfecto. ¿no? Tú eres la persona más... Lo mejor que me ha podido pasar en esta vida fue conocerte. Ojo, yo no estoy diciendo que esas no sean frases románticas y que no sean bonitas de Y que escuchar pueda pasar en y que no pueda pasar. sí, El pero asunto es aquí es determinar en qué tiempo está sucediendo esas cosas. Pues no puede ser posible que si yo te conocí hace una semana, ya tú me estés diciendo que yo soy la persona más maravillosa del o universo. que te ama a la semana. O que me ama a la semana, pero que hace ciertos actos que demuestran ese amor. Claro. Pero ¿qué pasa con el narcisista? El narcisista, después de pasar esta etapa de encantamiento, después de que, ok, ya te seduje, ya te hice entender que tú eres lo mejor que ha pasado por mi vida, ahora cambiamos los roles. Ahora ya tú no eres lo mejor que ha pasado por mi vida, sino que te hago entender que lo mejor que te pudo haber pasado en la vida fue conocerme. Porque nadie nunca se iba a fijar en ti. Claro. Y yo tuve la delicadeza y la humildad de fijarme en un ser tan poco merecedor como lo eres tú. Yo le estoy diciendo Pero es con... una agraciada. Exacto. Tú eres un agraciado, porque hay que hacer hincapié siempre, obviamente desde el punto de vista que soy yo que estoy hablando, hablo del punto de vista de mujer, pero el narcisista puede ser tanto mujer como hombre. Correcto. En una correcto, relación. Correcto. Y hay algo que hay que aprender a diferenciar. Hay actitudes que son comunes a todos los trastornos de personalidad. Esto es importante de saberlo porque no siempre que una persona sea manipuladora o especialmente manipuladora significa que pueda ser trastorno narcisista. Es posible, hay otros trastornos que también utilizan mucho la manipulación, especialmente el trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué traigo el trastorno límite de la personalidad? No siempre, no es una regla que se cumple al 100%, pero usualmente el narcisista se deja o se suele acompañar de una persona límite de la personalidad. ¿Por qué? Vamos a decirlo así, no es exactamente como lo estoy planteando, traten de verlo como una metáfora. El TLP viene siendo la otra cara de la moneda. El TLP o el trastorno límite de la personalidad viene siendo la otra cara de la moneda. Es trastorno límite de la personalidad. Y para serte honesta, nunca había oído el término de trastorno límite de personalidad. Lo oí recién y me puse a investigar y realmente estoy muy confundida porque realmente no entiendo qué es tener un trastorno límite de la personalidad. Bueno. Y es bueno que trajiste esa colación porque una cosa, Moisés, muchas personas no han oído de ese término. Es correcto, es correcto. Y es importante entender, como dije, no siempre se va a dar. No necesariamente va a ser el 100% de los casos, pero usualmente el narcisista se hace acompañar de una persona límite. O sea, busca una persona límite. Busca una persona límite, porque la persona límite, recuerden que hablamos de dos personas que buscan aceptación. Tanto el narcisista como el TLP lo que busca es aceptación. El TLP, ¿qué pasa con el TLP? Se llama límite de la personalidad porque sus emociones las viven al límite o las experimentan y sienten que están más al límite que el resto de las personas. Las llevan al límite, tú dirás, ¿no? Correcto, o sea, pero sus emociones. Entonces, por ejemplo, ¿podrías darnos un pequeño ejemplo, o sea, algo para uno poder entender un poquito cómo sería una persona con TLP? Ok, es un poco complicado dar un ejemplo así concreto, llano. Pero en general, o sea, ¿qué hace o qué busca una persona con TLP? Una persona con TLP busca mucho aceptación, pero no desde un punto de vista de, mira, yo soy bueno. No, él lo va a hacer quizá por debajo. Mira, hice esto, pero si no salió bien, tú me dejas saber que yo hago lo que sea, pero... Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué con esa actitud? Con actitud de no buscar abandono. Es una persona que su
tienen un patrón muy marcado de abandono y responden a ese patrón precisamente tratando de demostrar que ellos sí tienen un valor. Por eso son personas, tanto el TLP como el narcisista, que buscan esa aprobación social. Hay un poco de inseguridad en ambas. En ambas hay inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? El narcisista busca enaltecerse, pero el TLP busca sentirse suficiente. Ahí es donde viene la combinación, porque el narcisista identifica, como dije hace un rato, identifica quizás la debilidad y busca la manipulación. ¿Por qué identifica la debilidad? Porque identifica a una persona, pero ella necesita cariño, yo se lo puedo dar. Exacto. Porque cuando yo le dé ese chin de cariño, lo se que ve viene, se ve triste, lo que viene de allá para acá triste. es toda la atención que yo quiero. Eso es lo que piensa el narcisista. Pero no lo hace conscientemente, Moisés. No necesariamente. Puede evaluar las debilidades. Esa muchacha, ella se ve bonita, pero ella como que no se ve muy convencida. ¿Hay una planificación del narcisista? Hay una planificación de todos para todo. Pero viéndolo desde el punto de vista psicológico, claro, el narcisista también se planifica. También busca cómo relacionarse, también va a buscar el tipo de personas adecuadas que le vayan a rendir eso que le está buscando. La personalidad de la otra persona. Claro, ¿cierto? Que sí, él va a buscar, él no se va a juntar. El narcisista busca juntarse con personas que entienden que están a su mismo nivel. Pero desde que él identifique que alguna de esas personas está por encima de él, va a dejar de juntarse con esa persona porque él no quiere sentirse en falta, él quiere sentirse que está siempre por encima. Todo el tiempo la autoridad debo ser yo, aunque sea de forma inconsciente. Pero entonces ahí también, aunque presente esa personalidad tan aparentemente gigantesca, poderoso sobre la otra persona, también es un rasgo de inseguridad y de, complejo. Correcto. También. Moisés, ahora vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos seguimos con el tema. Vamos a tratar un poquito más porque realmente, como te decía, el tema del narcisismo me preocupa por las informaciones que se transmiten a través de las redes. Y hay que hacer mucho hincapié en algo. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un coach, de los famosos coaches que hay ahora, no tengo nada en contra de ellos, pero para hacer diagnósticos de un desorden de la personalidad, usted tiene que obligatoriamente, tanto si es usted o como su pareja o un amigo, usted tiene que ir a donde un especialista, donde un terapeuta, donde un psicólogo, porque se pueden confundir muchos, tanto los diferentes trastornos que puede padecer una persona con Correcto. una conducta, ya sea aprendida, enseñada o sencillamente me porté mal. Cuando regresemos seguimos con el licenciado Moisés Guillén. Vamos a una pausa. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. BYD Shark utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. De nuevo con ustedes aquí en el estudio, con el licenciado Moisés Guillén, que realmente
maravilloso el tema, no digo por la patología, por la enfermedad, sino por lo que estamos aprendiendo ahora, que yo creo que es muy importante que nos edifiquemos bien con estos diferentes trastornos que puede padecer una persona. A veces tenemos alguien a nuestro alrededor, alguien querido, un amigo, una amiga o hasta familia que están padeciendo algún tipo de trastorno de la personalidad y erramos en nuestra actitud, en nuestro comportamiento ante esta patología que esta persona está padeciendo. Moisés, quedamos hablando de que habían otras patologías o sea, otros problemas de la personalidad que tienen Claro. mucho parecido con el tema del narcisismo. Y dijimos que era Tenemos el TLP por un lado, el TLP. tenemos también el trastorno antisocial de la personalidad. Es una palabra, es un término un poquito fuerte, antisocial. Correcto. ¿En qué varía, en qué cambia el narcisista del que tiene el problema de antisocial? Ok, muy buena pregunta. El antisocial, la diferencia principal entre el antisocial y el narcisista es que el antisocial llega el punto en el que ni siquiera, no es que llegue el punto en el que ni siquiera le importas. Al antisocial nunca le importaste. El antisocial únicamente está pensando en su beneficio. Contrario al narcisista. El narcisista sí necesita tener a alguien que de vez en cuando mantenga esa pleitesía, mantenga esa... Alimente su ego, digamos. Alimente su ego. El antisocial, vamos a decirlo así, satisface su ego independientemente de, para hacer eso, tenga que hacerte daño. Esa vendría siendo la principal diferencia. O sea, tanto que se habla del término narcisista y realmente tenemos otro trastorno de la personalidad que es mucho más peligroso y más, digamos, grave que el narcisismo, que es el antisocial. Porque te puede llegar a dañar emocionalmente. Normalmente estas personas no tienen características de agresividad, no usan la violencia. Sí, pero hay que tomar eso con pinzas. ¿Por qué? Usualmente el antisocial suele ser diagnosticado en la adolescencia. A más tardar a los 15 años, entre 15 y 17 años. ¿Por qué? Porque ya es... Recuerden que para diagnosticar un trastorno de la personalidad, primero tiene que haber una personalidad formada. Y nuestra personalidad se va formando a lo largo desde la infancia a la adolescencia. Es lo que conocemos como una personalidad en formación. Entonces, el antisocial se forma de una manera en el que, por decirlo así, él puede ejercer violencia contra todo el mundo simplemente porque le parece agradable, le resulta cómodo. No, lo que hay que entender del antisocial es que ni siquiera le importa el otro. Lo único que le interesa es su beneficio personal. ¿No tiene empatía? No puede... ¿No siente remordimiento al hacer daño? No tiene ningún tipo de empatía, ni siente remordimiento, porque lo único que busca es su beneficio personal. Es de los trastornos más difíciles de trabajar y de lo que lleva muchísimo más trabajo terapéutico porque es un trabajo constante. El que la persona sea consciente de que hay consecuencias, de que no se puede ir por la vida, vamos a decirlo en buen dominicano, siendo un desgraciado. Y haciendo daño. De gratis. Y haciendo daño, por supuesto. Entonces, de todos los trastornos que existen, Moisés, ¿cuáles de estos trastornos podríamos mencionar, que podríamos decir que sí conllevan violencia? Y yo me quiero cuidar mucho de no ser específicamente, solamente dirigirme de la violencia del hombre hacia la mujer, no, en general. Pero lamentablemente es lo que más se ve. Porque como es el tema de que el abuso contra la mujer es lo que más se ve. ¿Cuáles de los trastornos sí conllevan ya violencia a nivel física? Porque hay una violencia, hay una violencia emocional, señores, que a veces mucho más dura que un golpe, severa, porque un golpe físico se puede curar. Claro. Pero a veces esa violencia emocional conlleva mucha terapia y mucha aceptación del paciente correcto. para asimilar que sí, que es una víctima de violencia emocional y dura mucho para curarse. Pero ¿cuáles son
De esas patologías, ¿cuál tú dirías que sí genera, que sí tiene violencia física? Que puede llegar, perdón. Que puede llegar, claro. Todas, porque el ser humano es capaz de ser violento. Eso es lo primero que hay que entender. Todos los seres humanos somos capaces de ser violentos. Ahora, hablando específicamente de los trastornos de personalidad, los que me pueden llevar a mí a ejercer algún tipo de conducta violenta, los más comunes suelen ser el antisocial, como ya mencionamos, pero además tenemos el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad no es que no va a ejercer violencia contra otra persona, sí la va a poder ejercer, pero sobre todo pueden ejercer violencia incluso contra ellos mismos. Son personas que tienden a autolesionarse constantemente. Cuando pierden el control. Exactamente, porque entienden que ese es un mecanismo de autorregulación emocional. Yo me hago cortes, me doy golpes, me hago algo que me hace entender en mi mente que el dolor se va por ahí y ya mi dolor emocional va a menguar o va a desaparecer. Pero esto no necesariamente es real, es un mecanismo de defensa, pero es también una conducta desadaptativa. ¿Por qué llamamos conducta desadaptativa? Son conductas desadaptativas todas aquellas conductas que no me llevan a mí a lograr un bienestar real. Puede ser que esa conducta me lleve a sentir un placer momentáneo. El corte me está quitando ese dolor emocional que yo estoy sintiendo. Pero es una conducta desadaptativa porque finalmente también me estoy haciendo daño, me estoy lacerando. Sí, te está lacerando. Moisés, dijiste ya sabemos que el antisocial no siente ningún remordimiento, no siente empatía por la persona con quien se está comportando de esa manera. Pero en el caso del narcisista, ya diagnosticado, sí, el narcisista puede llegar a sentir un afecto real, y cuando digo afecto real me puedo referir a amor, cariño, de familia. O sea, ¿puede el narcisista dentro de una relación, aun cuando presenta todas esas características que obviamente violenta emocionalmente a la pareja, puede sentir amor? ¿De verdad puede llegar a tener algún sentimiento válido por esa persona? Sí, por supuesto que sí. Hay que entender algo. Quizás el tema con el narcisismo es que es una condición difícil de trabajar, sobre todo porque el narcisista tiende a pensar, yo estoy bien, lo que están mal son los demás. Yo soy el inteligente, yo soy el que tiene el control, es el otro el que no sabe. Pero se lo cree de verdad. Entonces, es difícil que una persona que cree que todo el tiempo está bien llegue a la consulta terapéutica. ¿Por qué llega el narcisista a terapia? El narcisista suele llegar a terapia porque choca con la realidad. En la realidad se da cuenta de que por más bueno que él se crea, parece ser que las personas no le dan ese crédito. Y al final, pues todos tenemos una cuota de reflexión y todos llegamos a un punto en el que decimos, ven acá, pero entonces, si yo no soy tan bueno como yo creo que soy, ¿qué es lo que pasa conmigo? Normalmente, el narcisista se acerca a terapia por una depresión. Se siente deprimido porque no logra cumplir con sus expectativas. En terapia, en psicoterapia, especialmente las terapias que han demostrado mayor efectividad para tratar el narcisismo son la psicoterapia del tipo dinámica, la terapia cognitiva conductual y el psicoanálisis. ¿Por qué estas corrientes terapéuticas? ¿Y por qué hablo más de psicoterapia y no hablo tanto del tema psiquiátrico? No es que no conlleve, por supuesto, que si el narcisista se presenta a mi consulta por un tema de depresión, es evidente que lo voy a referir a psiquiatría para trabajar esa depresión. Porque más que nada el psiquiatra lo que trata es el tema farmacológico, ¿cierto? Correcto. La medicación, y obviamente cualquier patología quizás en algún momento necesite medicación. Correcto, es correcto. Entonces, pero normalmente el tratamiento para el narcisista suele ser la psicoterapia. Poniéndolo en palabras llanas, el tratamiento consiste en aterrizar a la persona. Recuerden que dijimos que es una persona que entiende que el ego está aquí arriba, pues el trabajo terapéutico es hacerlo entender, sí, tú puedes tener muy buenas cualidades como las tenemos el resto de las personas. Todo ser humano tiene cualidades buenas. Correcto. Y
podemos apreciarte por tus buenas cualidades, pero también tienes que aprender a apreciar a los demás por las cualidades que ellos te ofrecen, no solamente por lo que tú le das a los demás. Es un trabajo complejo, es un trabajo arduo, largo, de años, Pero dicen, pero puede llegar a la persona a mejorar. más significativamente. Pero por eso te digo que es tan peligroso a veces llevarse para uno mismo creer o diagnosticar un tema de una patología. Y en este caso, nos van a disculpar que estamos tratando tanto el tema del narcisismo, no es por nada específico, sino que realmente es lo que se está viendo y oyendo y se hace viral en las redes. Entonces, siempre se dice que en el caso del narcisista, el narcisista no se cura. O sea, no hay, Claro. puede haber una mejoría, pero no se cura. Pero a mí me llamó la atención que tú dices que cuando el narcisista llega a consulta, ya es por una depresión o porque se ha dado cuenta de que, o no se ha dado cuenta, se pregunta, pero ¿por qué si yo soy tan especial me pasa esto? Pero sin embargo, lo que se dice normalmente, que ahí es que viene la desinformación, es que normalmente el que hace, el que deja en una relación de pareja y el que se aleja es el narcisista, que es el que hace el famoso gaslighting, que se va. Entonces, ¿cuál es la realidad? Claro. ¿Es el que deja después que consigue dañar a la otra persona y normalmente vuelve o no? Ok, muy buena pregunta, excelente. Hay que separar varias cosas. El narcisista puede volver. De hecho, las probabilidades de que vuelva, si tuvo éxito con relacionarse con una persona, serán muy altas. ¿Por qué? Recuerden que dije hace un rato que el narcisista busca personas específicas, objetivos específicos. Es decir, esto que voy a decir ahora puede sonar un poco culposo dependiendo de la situación. No, pero es la realidad que Pero se en la está realidad hablando. hay que entender que para que el narcisista sea efectivo, tiene que encontrarse con una persona que sea efectiva para su enfermedad. Claro, y esa persona que sea efectiva para su trastorno, tiene que tener un trastorno también. Entonces, el ya sea narcisista, depresivo, o que exacto, esté pasando por un momento difícil en su vida, o que tenga un trastorno de personalidad, Correcto. o que tenga TLP, que es muy muy probable. Y que ese trastorno es un alimento divino para un narcisista. Correcto. Entonces, el narcisista tenderá a volver precisamente porque sabe que donde ya comió, puede volver a comer. Lo estoy diciendo en palabras llanas, en Sí, buen sí, dominicano, como todos sí, lo exacto. podemos entender. Pero ¿qué pasa? Hay que separar eso de lo que son los cierres de las relaciones. Hay relaciones que no funcionan. Y a veces yo puedo haber sentido algo muy bonito por esa persona, pero si terminamos mal, lo más adecuado es tener contacto cero por un tiempo. Exacto. Y ojo, Porque hay que separar. Ojo, Moisés, yo creo que es muy importante aclarar aquí que esto no es un tema solamente de relación mujer-hombre ni de relación sentimental. Estamos hablando de cualquier tipo de relación. Hay relaciones Correcto. sumamente tóxicas. Fíjate que es la primera vez, esa palabra se usa mucho en las redes sociales, es la primera vez que tú y yo ya a nivel profesional de tu parte, Sí. hemos tocado esa palabra tóxica. Hay relaciones tóxicas familiares, amigos, compañeros de trabajo, pero obviamente lo más normal es que cuando hablemos de este tipo de trastorno, lo manifestemos hablando en una relación de pareja. Claro. Entonces es lo que tú dices, o sea, normalmente esa persona va a volver a tratar Correcto. de alimentarse. Tratar de alimentarse. Y tenemos que separar eso. Usted mencionó una palabra que no estoy muy... Gaslighting. Gaslighting es cuando Gaslighting. cuando el Como que narcisista fantasmea, como que aparece un día y desaparece. Me desaparezco y ya. Me desaparezco o te dejo en visto. Entonces eso, yo creo que eso es una manera de tortura emocional también. Claro que sí, claro que sí. Violencia emocional. Y si nos salimos un momento del rol de estoy sufriendo por el narcisista, voy a tratar de salirme por un momento y tratar de ver la cosa lo más objetiva posible, estamos dándonos cuenta de que el narcisista entonces sí vuelve. Lo que pasa es que va a volver con su patrón de conducta narcisista. Ya él no va a volver en su plan de encantador.
él va a volver en su plan de, ya yo te demostré que yo soy lo mejor que puede pasar por tu vida. Y que es como digo yo. Tú eres la que sabe lo que tú haces después de ahí. Exacto, y que es como digo yo. O tú eres el que sabe, porque hay que aclarar eso. Hablo de las mujeres y hablo de los hombres porque es lo más común. Es lo más común en redes sociales, no pero porque, pasa exacto, de ambos lados. Y pasa también con familia, con correcto, familiares, correcto. con una relación tóxica. Yo oía por ahí un famoso coach que realmente me gusta mucho. Yo sé que no es psicólogo, que ya ustedes en lo que es diagnóstico de una enfermedad, de una patología psicológica, debemos acudir a ustedes, pero en el caso de este señor, yo creo que nos habla con mucha realidad, con mucha veracidad de lo que es el narcisismo. Y él decía, se llama César Lozado, no sé si tú lo has oído, César Lozado, tiene muy asertivo en las cosas que decía. Él decía que cuando una relación, ya sea de familia, de pareja, de amigo o de compañero de trabajo, no funciona, es tóxica, esa es la realidad. Y que yo te perdono, él dice, yo te perdono, no importa, te perdono, pero te quiero de lejos. Claro. Porque en el momento que yo acepte esa conducta narcisista tuya hacia mí, yo estoy enferma también. Por supuesto. Yo estoy enferma. Por supuesto. Porque tú puedes sufrir por una persona, o sea, tú puedes sufrir por cualquier tipo de relación que te está haciendo daño o que te genera ansiedad, te genera tristeza, te genera depresión. Pero en el momento que tú no asumas que tienes que alejarte de ahí, tú estás enfermo claro, o enferma. Claro. Y estás respondiendo a esa situación. Si el narcisista, vamos a decir que estás en una relación con un narcisista y no puedes salir de esa relación, pues entonces estás respondiendo al patrón del narcisista, porque el narcisista lo que quiere es precisamente una persona que no pueda dejar de darle pleitesía, de alabarlo, de hacerle sentir, oh sí, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, tú eres lo más maravilloso. Eso es lo que necesita el narcisista y va a buscar a la persona que anteriormente le ha dado eso. Pero no va a venir con ese romance al principio. No. Ya esa persona entendió que ya te consiguió, que caíste en la trampa y si tú, hombre o mujer, no buscas ayuda, no vas a salir de ahí. No vas a salir de ahí. Correcto. Porque se ha convertido ya en algo que, así como tu deficiencia, tu debilidad es para él alimento, para esa persona alimento, para ti es alimento también ese maltrato. Correcto. Entonces, excelente manera de exponerlo. Mira, Moisés, hay dos rapidito para que lo toquemos. No quiero irme sin tocar esos dos puntos. El tema del psicópata, ¿qué es un psicópata? Y hay otro también muy importante, y no sé cómo exponerlo a nivel profesional. Yo te lo voy a decir en mis palabras y tú le pondrás un nombre. Hay obsesiones y aquí usan mucho, cuando yo digo aquí, yo digo en la sociedad, él es un enfermo sexual. Un enfermo sexual, yo entiendo que no es una persona que solamente está buscando involucrarse en relaciones sexuales, sino que es enfermizo con esos temas, que le gusta exponerse a la pornografía, que le gusta exponerse a las imágenes sexuales, que les gusta exponerse a interactuar verbalmente con términos sexuales. ¿Qué es un psicópata y qué término le podríamos poner? Tú lo puedes hacer a tu... Claro. El que tú prefieras primero, ¿qué término le podríamos decir a esta persona? Y yo te voy a decir algo, yo lo he visto eso, he visto gente, incluso amistades, que claro, ese es el tema principal. Y empezamos en un tema y terminan en eso. Siempre, en la sexualidad. En la sexualidad. Entonces, ¿qué término le podríamos poner a una persona que constantemente necesita alimentarse de imágenes, videos, de hablar de sexo, de que ven a una persona, ya sea hombre o mujer, y lo primero que piensan es en sexo, en una actividad sexual con esa persona? Entonces, sí. ¿Qué es eso? Y el psicópata. Eso es una adicción a la sexualidad, adicción sexual. Ese es el término correcto, adicción sexual. No importa que no haya una actividad sexual. No necesariamente. Hasta con una imagen. Porque
hay que entender que la adicción tiene que ver con los estímulos. Y los estímulos se reciben de diferentes maneras. Yo puedo recibir estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos sensoriales, que vienen siendo ya los últimos, el toque, el estar con la persona. Pero este tipo de comportamiento, cuando una persona está constantemente sexo, y todo lo que me rodea es sexualidad, y yo veo a una persona y de una vez lo que me la imagino es desnuda, Exactamente. estamos hablando de una adicción a la sexualidad. Y esa persona también se arriesga, no lo dije correctamente, esa persona puede llegar al punto de arriesgarse para satisfacer, incluso sacándose imágenes esa misma persona y mandando imágenes y compartiendo imágenes o sea, eso es también parte de la patología. Claro. Esa conducta que usted me describe puede ser relacionada con otras condiciones. Por ejemplo, dentro del trastorno límite de la personalidad que hablamos hace un momento, existen este tipo de conductas. Por momentos, un desenfreno, una desinhibición, se me fue la palabra. Desinhibirse sexualmente. Tiene que ver específicamente con eso, porque es una persona, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, siente que no lo quieren. Pero es muy amplio ese. Bastante, muy. Siente que no lo quieren, que no lo aceptan. Y cuando eso va a las relaciones interpersonales, específicamente a las relaciones amorosas, pues yo voy a hacer lo que sea para que me quieran. Además se siente, por lo menos en eso, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Pero algo muy importante, el TLP puede ser, por ejemplo, en el campo sexual puede ser un tremendo potencial sexual, pero esa persona no se lo cree, esa persona lo hace solamente porque entiende que de esa manera es que la otra persona lo va a querer. O sea, en pocas palabras, déjame ver si yo te entiendo. Se puede dar el caso en un hombre o una mujer que de la única manera que yo entiendo, que yo te quiero demostrar lo que yo valgo, es que sexualmente yo puedo llegar a satisfacerte, o yo soy un sex bomb, o sea, eso puede ser eso. Y puedo llegar a tener conductas sexuales riesgosas. Por ejemplo, no tenemos mucho tiempo conociéndonos, pero yo siento que quiero tener algo contigo y quiero que tú no me abandones, y yo entiendo que lo más adecuado para eso es, siendo mujer, que tengamos sexo lo más pronto. Exacto. Entonces, ¿qué voy a procurar? Voy a procurar que a la primera oportunidad que tú me digas, vamos allí, sí, claro, vamos a ejecutar. Sin saber quién es esa persona. Sin saber quién es esa persona, sin conocerlo, y probablemente incluso accediendo a tener relaciones sexuales sin protección. A eso llamamos conductas sexuales riesgosas. Y este tipo de conductas están presentes en diferentes tipos de trastornos. Ahora bien, una persona que sea adicto al sexo también puede presentar este tipo de conducta, pero porque es adicto al sexo. Todo lo que le rodea con respecto al sexo, para él representa una adicción. Esto se tiene que tratar como una adicción, tal y como se trata una adicción a la sustancia, tal y como se trata la adicción al juego, porque genera el mismo tipo de estímulo. Al final, estamos hablando de una búsqueda de dopamina. Y es riesgoso también. Y eso también es riesgoso para la persona que lo practica. Por supuesto, porque independientemente de todos los parámetros que podamos cuidar, nosotros no estamos diseñados para tener tantas parejas sexuales a lo largo de nuestra vida. El cuerpo, lamentablemente o afortunadamente, no fue diseñado para eso. Sí, somos una máquina excelente para la naturaleza, pero hay asuntos para los que no estamos diseñados. Tener 200, 300 parejas sexuales es algo para lo que no estamos necesariamente diseñados. Y eso se puede dar. O sea, existen personas con patología que pueden llegar a tener una cantidad de parejas sexuales a lo largo de su vida. Sí, claro. Excúsame, anormal, porque eso es anormal. Sí, claro, por supuesto. Pero porque habla de estos temas que hay que entender que no todos... El ser humano, por naturaleza, tiende a pensar que está bien. Y no le gusta que lo corrijan. No le gusta pensar que yo estoy mal haciendo algo. Y quieren siempre tener la razón. Quieren siempre tener la razón. Entonces, las personas nos vamos a adaptar a lo que nos gusta y a lo que queremos, y no necesariamente vamos a entender que estamos mal por eso, hasta que alguien nos confronte con esa realidad. Pero a veces cuando te confrontan, discúlpame, Moisés,
a menos que sea un profesional, en el caso tuyo, a veces cuando te confrontan personas que están viendo los errores en que tú estás, el error en que estás, todavía sí se niegan a reconocer que están mal. Yo te voy a decir algo. Yo pongo el ejemplo de que conozco personas que ven este celular y le ven la pantalla negra, y yo le digo la pantalla es negra y me dicen, no, la pantalla es roja. Y yo, tú no estás viendo que la pantalla es negra. Y dicen, no, es roja. Y realmente se lo creen. Sí, claro. Se lo creen y es una manera de satisfacer, esa necesidad que tienen de tener credibilidad. Sí, y de tener la razón. Una pregunta, el tema de la sexualidad, ¿puede ser también que esta persona que sufra de esta adicción a la sexualidad venga por un trauma en su niñez o por algo que vio en el entorno familiar? Los trastornos son multifactoriales. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos atañar a que una persona sea adicto al sexo porque en un momento de su vida vio algo. Más probablemente pasaron varias circunstancias que el cerebro de esa persona no estaba preparado para asimilar, para comprender, y pues la terminó comprendiendo de la manera en que pudo. Entonces eso termina generando un trastorno. Discúlpame. Tú dices vio algo, pero hay una diferencia entre ver y haber vivido. Claro. Algún trauma durante la niñez. Lo que pasa es que todos son vivencias. Porque que yo vea algo inadecuado a una edad que no es adecuada, también es una vivencia traumática. Y es una violencia emocional. Y es una también, violencia porque emocional. Para un niño ver una escena que sabemos a lo que nos estamos refiriendo, no normal, a esa edad es una violencia emocional también. Por supuesto. De cierta manera. Siempre me recuerdo, gracias a Dios todavía no he tenido la oportunidad de encontrarme con un caso así. Ay, Dios. Pero recuerdo mis años de estudiante, donde el caso que nos presentaron era de un niño y él estaba completamente, o sea, él presentaba sentimientos de odio hacia la figura paterna. ¿Por qué? Cuando van a la terapia, hacen la indagación con el menor, resulta que el menor estaba escuchando cómo papá y mamá sostenían relaciones sexuales. Y para papá y mamá, el momento de la sexualidad puede ser muy placentero y van a haber expresiones que sean como los adultos las entendemos. Exacto. Expresiones de placer. Pero para un niño no. Pero un niño lo que está escuchando son gritos. Y agresión. Y está escuchando dolor. Agresión y para ellos violencia. Incluso en ciertas palabras puede entender que es violencia hacia su madre. Exactamente. También. Entonces ese niño terminó desarrollando estos sentimientos hacia su papá. Claro, eso después fue trabajado. Mira, papá no maltrata a mamá, papá. Pero eso también se puede dar. Hablamos ahorita, aparte de la sexualidad, usted me estaba preguntando del tema de los psicópatas. El psicópata es una palabra tan compleja, tan fuerte y que a mí personalmente me da miedo. Sí. Hace un rato toqué el tema del trastorno antisocial de la personalidad o trastorno de la personalidad antisocial. No es exactamente igual que el psicópata, pero es parecido. ¿Cuál es la diferencia con el psicópata? Y quizás donde el psicópata puede llegar a ser incluso rescatable, donde el antisocial no lo es. El psicópata directamente no siente nada. Es igual que el que dijimos ahorita, del antisocial. Antisocial. Pero el antisocial al menos está tratando de satisfacer su deseo. El psicópata, al no tener ningún tipo de sentimiento, vamos a decirlo así, no hay algo que él desee satisfacer inmediatamente. El problema del psicópata viene, como no empatiza, pues le va a dar lo mismo provocarle dolor a alguien como no provocárselo. Entonces, ese es el peligro del psicópata. Pero se diferencia del antisocial en cuanto a que puede llegar con terapia
puede llegar con tratamiento a ser muy consciente de lo que son las consecuencias y de lo que son las emociones para los demás. Si bien el psicópata no las comprende, él, no las vive él, puede llegar a ser consciente de que los demás sí sufren y por lo tanto no llegar a generar conductas de violencia ni conductas desadaptativas con las personas. Realmente lo que quiere decir es que definitivamente el psicópata sí tiene empatía en algún momento. No necesariamente empatía, porque no pero podemos... pero llega a entender que es importante no hacer daño, que es importante. Que es importante. Moisés, mira, te voy a comprometer a que regreses al programa, porque realmente yo creo que esto se queda corto para mí lo mucho que hay que hablar y edificar a la sociedad. Y a ustedes, amigos, amigas, que están pasando por una situación de una crisis o que no entienden qué está pasando cuando ustedes entienden que su pareja es, como decimos, narcisista. No diagnostiquen, no caigan en el juego de decir, sí, tiene toda esta característica. Ahora, tampoco aguanten. Correcto. No hay ningún tipo de actitud, no hay ningún tipo de comportamiento, no hay ningún tipo de patología, de enfermedad, que sea aceptable y que haga daño. Y sobre todo a una mujer. Busque ayuda. Nadie sale de una relación enfermiza solo. Absolutamente. No hay manera. Si usted está en una relación enfermiza, solo no va a salir. Se puede alejar, puede hacer el famoso contacto cero, se va a alejar por un tiempo, pero va a caer. Porque tanto está mal y está enfermo la persona que ejerce esa violencia emocional con usted, como usted está enfermo también. Porque el que acepta ese tipo de conducta está enfermo, y no de mala manera lo estoy diciendo, pero sí está enfermo y necesita ayuda para salir de ese hoyo. Espero que este programa diferente les haya llevado alguna información que los ayude a quien lo esté viendo y lo haya edificado un poco, perdón. No se lleve de todo lo que ve en las redes, no se lleve de todo lo que lee en las redes, busque ayuda profesional. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la semana próxima. A ti, Moisés, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.